En la primera escena, una chica lee un pasaje de un libro. Trata de la batalla entre un señor demonio y un mago. En el texto, el señor demonio se sorprende de que el mago no se rinda sin importar lo que pase en la lucha, ni un ápice. El mago explica que tiene gente a quien proteger. Esa idea le da la fuerza para seguir adelante, siempre. Luego golpea al señor demonio con un rayo, un golpe final que lo derrota y acaba con su batalla tan encarnizada. La chica, al terminar el libro, suelta un suspiro satisfecho. La siguiente escena nos muestra a Rumia, quien camina por la ciudad de Alazo, alumna de su academia de magia. Ve a un hombre herido y se apresura a auxiliarle. Después de usar magia para curar su herida, el hombre se fija en su insignia de la escuela y elogia sus habilidades. Sí, impresionantes. Pero ella le pide que lo mantenga en secreto, porque usar magia fuera de la academia, ¿sabes? Está prohibido. Mientras charlan, su amiga Sistine viene a buscarla, y van juntas a la escuela, claro. Al entrar, se sobresaltan al ver a un chico corriendo a toda velocidad hacia ellas. Sistine, sin pensarlo, lanza un hechizo que lo envía volando directo a una fuente. Al verlo caer al agua, empiezan a preocuparse de haber ido demasiado lejos. Pero para su alivio, él emerge ileso. ¡Qué bien! Se disculpan rápidamente, pero él, de forma muy arrogante, insiste en que ellas tienen toda la culpa, ignorando que las provocó al correr hacia ellas. Luego hace un movimiento inapropiado con Rumia, como si buscara excusas para aceptar sus disculpas. Esto enfurece a Sistine, quien lo vuelve a lanzar a la fuente. Mientras tanto, en la oficina del director, Halle Kun espera impacientemente a ese chico de la fuente, sí, cuyo nombre es Glenn Rathers. Glenn es un nuevo profesor en la academia. Debía presentarse antes, pero nadie pudo contactarle en su momento. Halle lamenta que, aunque Glenn sea un reemplazo temporal de Hughie, el ex profesor, de verdad, no debieron contratarlo. Mientras los alumnos se preguntan por la tardanza de su nuevo profesor, él llega de repente. Sistine y Rumia se sorprenden al descubrir que, vaya, su nuevo maestro es el mismo chico con el que se toparon ese mismo día. De vuelta en la oficina, Halle Kun sigue discutiendo las cualificaciones de Glenn para enseñar en la academia. Ven en sus credenciales que es solo un mago de tercer grado, uno normalito, ¿sabes? Pero también recuerdan que fue recomendado por Arfonia, una profesora muy respetada. Halle Kun empieza a hablar mal de Glenn, y entonces Arfonia entra y exige que se retracte de lo que acaba de decir. El director le pregunta por qué apoya tanto a Glenn. Ella responde que es una larga y triste historia, ¿sabes? Añadiendo que solo espera que tenga una vida plena. Mientras los alumnos de la clase de Glenn están muy descontentos con su enseñanza. Sistine le confronta por su incompetencia, pero justo cuando está en ello, la campana de la escuela suena. Sí, anunciando una nueva clase. Esto le da a Glenn la oportunidad de irse rápidamente mientras ella habla. Los alumnos se dirigen a un vestuario para prepararse, claro, para la siguiente clase. Mientras están ocupadas cambiándose, todas se sobresaltan. Glenn entra en la habitación, llena de chicas desnudas, y él es golpeado de nuevo, claro, y echado fuera. Después de este incidente, su clase de alquimia, por cierto, es cancelada, así que las chicas deciden almorzar y esperar su próxima clase. Mientras almuerzan y charlan tranquilamente, Glenn entra y se sienta con ellas, discutiendo la comida con Rumia, ¿sí? Notando que Sistine está callada, le pide que, por favor, comparta sus problemas con él. Justo cuando ella está a punto de hablar, él le mete una cucharada de su comida en la boca, enfureciéndola. ¡Ah, de nuevo! En la siguiente clase, Glenn mantiene su actitud desinteresada hacia la enseñanza. Sistine no puede más, así que lo desafía a un duelo mágico, y él acepta. Acuerdan que solo usarán el hechizo de descarga eléctrica para empezar el duelo, nada más. Esto despierta el entusiasmo entre los otros estudiantes. Se preguntan, ¿quién es más probable que gane? Piensan que quien pueda cortar el hechizo y lanzarlo más rápido, ese ganará. Sistine tiene miedo y no está segura de poder ganar, no, pero decide que su lucha es por una causa noble, sí, y tiene que mantenerse firme y luchar, porque ya no puede tolerar el comportamiento de su maestro, no puede más. Para sorpresa de todos, el profesor recibe un golpe al inicio del duelo. Tras 2 golpes más, pierde ante Sistine. Por ello, Sistine exige que de ahora en adelante, sí, actúe como un profesor de verdad. Él le responde que de ahora en adelante solo le dará un respiro, claro. Glenn es firme en su enfoque de enseñanza, En una de sus clases, un alumno hace una pregunta que él no sabe responder, y Sistine se ofrece a intentarlo diciendo que Glenn no valora la magia, para nada. Glenn se opone, cuestionando el valor de la magia. Sin pensar, afirma que no tiene una esencia real, no. La gente solo la admira sin razón, qué tontería, y solo sirve para matar. Él argumenta que con las manos puedes matar a uno, sí, pero la magia te permite matar a 10. Para apoyar su argumento, menciona que muchos casos de asesinato registrados involucraron magia. Claro, esta perorata le vale una bofetada de Sistine. Ella rompe a llorar al escucharlo y, frustrada, actúa. Avergonzada y molesta, sale corriendo del aula, de inmediato. Glenn da un paseo para pensar en lo ocurrido con Sistine, ¿verdad? Durante su paseo encuentra a Rumia intentando activar un círculo mágico y se acerca a ella. Cuando la alcanza, le indica que no debería intentar activar ese círculo mágico. Para nada. Rumia se disculpa e intenta limpiarlo, sí, pero Glenn la anima a continuar y la ayuda. Después charlan un poco, ¿sabes?, sobre sus pasados. Rumia comparte su pasión por la magia, explicando que cree que le ayudará a tener un impacto positivo en la humanidad. Sí. También menciona que la magia le permitirá cumplir su promesa a Sistine. Su familia usó magia para rescatarla de unos magos malvados que intentaron capturarla y matarla, ¿entiendes?
Añade que la familia de Sistine la inspiró a aprender magia, e insta a Glenn a disculparse, pues la magia crea un vínculo especial entre ella y su abuelo, muy especial. Sistine escucha su conversación y recuerda a su padre, sí, en su lecho de muerte. Él era un mago que murió antes de poder desvelar los misterios del Castillo del Cielo de Melgaleus. Al día siguiente, Glenn sorprende a todos apareciendo temprano, imagínate. Hasta se disculpa con Sistine y luego enseña a la clase, muy a fondo, sobre el hechizo de descarga eléctrica que antes creían que no dominaba. Claro. Se sorprenden al saber que hay mucho que desconocen de la magia. Así, Glenn los ilumina y fomenta la creatividad antes que la simple memorización, para ser mejores magos. La noticia de la mejora inesperada de Glenn se extiende. Sí, Arfonia alardea de él ante el director, para gran disgusto de Hal y Kuhn. Un par de desvalidos, conocidos como los investigadores de la sabiduría divina, discuten en secreto el progreso de Glenn. Planean una misión malvada durante la conferencia mágica de la academia. ¡Qué peligro! A la mañana siguiente, dos hombres de aspecto desagradable irrumpen en la clase buscando a Rumia. Todos afirman no conocerla, y Sistine incluso los confronta por su grosería. Tras varias amenazas, Rumia se revela. Y los hombres admiten que sabían quién era, pero querían seguir preguntando hasta que ella se mostrara. Luego las agarran a ella y a Sistine. Sí, un hombre lleva a Sistine a un rincón oscuro e intenta agredirla. Cuando llega Glenn, él, asumiendo que solo se estaban besando, se dirige a la puerta, pero antes de que pueda salir, Sistine le grita que la salve de su asaltante. Él se acerca, ella le advierte que huya, diciendo que no tendría ninguna oportunidad contra el atacante. De verdad. Confundido, Glenn le pregunta si quiere que la rescate o que corra. Él elige salvarla y lanza la carta del tonto, un hechizo que anula la magia, así ninguno puede usarla contra el otro. Luego, lucha contra el asaltante solo con sus puños. El atacante se sorprende por la fuerza de Glenn, incluso sin magia. Al final, Glenn lo golpea, lo ata y lo encierra en una celda para interrogarlo sobre el ataque a la academia. Sí, Glenn acaba de acabar con el atacante de Sistine y quiere ver si ella está bien. Ella responde que está bien, sí, y está a punto de decir algo más cuando él la interrumpe. Asume que quiere decirle que él no debería enseñar a nadie. En cambio, Sistine señala que en realidad quería decirle que sus pantalones están bajados. Vaya, él nota un tatuaje en el hombre, revela que los atacantes pertenecen a una sociedad secreta de magos malvados, conocidos como los investigadores de la sabiduría divina. Así es. Contacta a Arfonia con su pulsera. Ambos expresan su sorpresa de que los terroristas osaran irrumpir en la academia, sospechando que un cómplice los ayudó a entrar. Mientras investigan, ¡boom!, un portal se abre junto a Glenn y Sistine, liberando un enjambre de monstruos, los golems de hueso. Sistine y Glenn se unen para luchar contra ellos. Durante la batalla, Glenn enseña a Sistine a usar su magia más efectivamente. Luego, amplifica su magia, activando un hechizo de extinción que aniquila a todos los golems de hueso. ¡A todos! Justo después de eso, Rake, otro mago malvado, aparece para atacarlos. Glenn le pide ayuda a Sistine de nuevo, esta vez para usar un hechizo de disipación, pero antes de que ella pueda aceptar, la empuja de repente del edificio, así sin más. Al tocar el suelo, ella se molesta al principio, pensando que él la cree inútil, pero reconsidera. Se da cuenta de que si realmente quisiera deshacerse de ella, no le habría pedido ayuda primero, jamás. Decide que el empujón fue una distracción y corre de vuelta a la lucha. Llega justo a tiempo para ayudar a Glenn con la fuerza de disipación que necesitaba, mientras él agarra a uno y lo clava en el corazón de Rake, matándolo. Fin. Glenn agota mucha fuerza en la lucha y pierde el conocimiento, Sistine se queda a su lado hasta que recupera sus fuerzas, claro. Una vez recuperado, Glenn contacta a Cecilia para confirmar la ubicación de Rumia. Ella está en el enlace de teletransportación en la torre de la escuela. Se dirige a la torre de teletransportación. Allí descubre que el ex profesor Hughie está detrás de los ataques a la escuela. Vaya, Hughie planea usarse a sí mismo como una bomba humana para destruir la escuela, con Rumia como un componente crucial de su plan. ¡Qué terrible! Él activa la operación usando una jaula de hechizos, y aunque Glenn intenta defenderse usando una carta del tonto, Huey le advierte que no tendrá tiempo suficiente para rescatar a Rumia. No, si usa la carta. Así que Glenn decide usar su virtud mágica, el maná, para escribir hechizos modificadores en el círculo mágico y así liberar a Rumia de su jaula. Hughie le informa que hay 5 jaulas, muchas más de las que Glenn esperaba. Podría no tener suficiente maná para liberar a Rumia a tiempo. Tras neutralizar la cuarta jaula de hechizos, Glenn se da cuenta de que se queda sin fuerzas y se desmaya, al intentar ayudarla. Por suerte, se desploma cerca del borde de la jaula, lo suficientemente cerca para que Rumia pueda alcanzarlo. ¡Qué alivio! Ella le transfiere algo de su virtud, reviviéndolo para que pueda cancelar el hechizo, Una vez que termina, él confronta a Hughie y lo golpea, claro, para enseñarle una lección por sus crímenes. Celos, un guardia imperial, habla con la doncella imperial. Le preocupa que su majestad, la reina, planea ir al imperio de Alonso, a pesar de un reciente incidente terrorista. La doncella le recuerda que el incidente fue con Rumia, que en realidad es la princesa Hermiana, y que la reina está preocupada, por su seguridad. Son llamados a la presencia de la reina. Celos jura protegerla mientras parten en este viaje incierto, incluso durante la competición, por supuesto. Él pide confirmar la identidad de la chica, y la reina confirma que es la princesa Hermiana. Ella fue declarada muerta y solo unos pocos en la academia lo saben, Celos aconseja a la reina que tenga cuidado de no revelar la identidad de Rumia como princesa Hermiana. La reina reconoce que ya es consciente de ello. Celos se disculpa por dar un consejo no solicitado, claro. La reina piensa en Rumia y en lo triste que han sido los últimos 3 años desde que la vio por última vez.
En el fondo, siente que Rumia la odia y duda que alguna vez la perdone, pero más que nada espera que Rumia esté sana, esté donde esté. En clase, Sistine y Rumia anuncian las categorías para la próxima competición, sí, para animar a los alumnos a unirse. Pero, ninguno parece interesado, lo que preocupa a Sistine ya que la competición es la semana que viene. Aunque Rumia los anima a dar lo mejor, los otros alumnos están convencidos de que fracasarán, pase lo que pase, sí. También mencionan que la reina asistirá, y creen que sería muy vergonzoso participar y hacerlo mal. Mientras debaten si participar, Glenn entra, afirmando que él puede arreglar las cosas. Claro, las chicas lo ignoran pensando que él siempre lo estropea todo, siempre. Él explica que usará su encanto como instructor para ayudarlas a ganar, qué cara. Luego los divide en grupos basándose en las categorías de la competición, así es. Algunos alumnos no están de acuerdo, quieren participar en categorías diferentes. Glenn les dice que no son adecuados para esas categorías, e insiste en que las que él eligió, se ajustan mejor a sus habilidades. Mientras él sigue emparejándolos, Sistine y Rumia se dan cuenta de que les ha estado prestando atención todo el tiempo. Sí, a pesar de su actitud tan indiferente. Lo que ellas no saben es que Glenn ya se había reunido con el director en su oficina. Allí mencionó que estaba sin dinero y necesitaba un adelanto de su paga, El director respondió que la forma más rápida de cobrar sería ganar un bono especial. Este iría al profesor cuya clase ganara la competición, ¿lo ves? Jibu, uno de los alumnos, sugiere un enfoque diferente. Cree que podría dar a su clase una mejor oportunidad de ganar, claro. Argumenta que solo los mejores deberían participar, en vez de emparejar a todos. Glenn lo considera, pero Sistine interrumpe. Es mejor que todos participen y hagan lo que mejor saben, sí, aunque fracasen. Glenn se sienta solo, frustrado de tener que trabajar con todos sus alumnos, mientras que otros solo se centran en los mejores. ¡Qué injusto! Con pesar, observa cómo otras clases entrenan hábilmente para la competición. Luego, intenta conseguir un espacio de práctica para su clase. En el campo de práctica, Hallie lo confronta, exigiéndole que despeje el área para su clase. Glenn pregunta si puede practicar bajo un árbol con sus alumnos, pero Hallie se niega. Molesto, Glenn le advierte que no subestime a su clase, lo desafía a una apuesta. El profesor perdedor debe darle al ganador 3 meses de salario, nada menos. Tan pronto como lanza el desafío, Glenn siente un punzada de arrepentimiento, pues le preocupa que su clase pueda perder, sí. No obstante, Hallie acepta la apuesta. Ambos deciden superarse el uno al otro. Pasan los días y Glenn se esfuerza mucho en preparar a sus alumnos para la competición, de verdad. Sus alumnos, sobre todo Sistine y Rumia, notan su compromiso. Él suele ser distante, pero para la competición se ha puesto muy serio. Una noche, Rumia mira su medallón y recuerda la vez que fue atacada de niña, sí. Mientras lo mira fijamente, Sistine entra para avisarle que la cena está lista. Le pregunta qué mira, pero Rumia lo descarta, diciendo que no es nada y guarda el medallón. En la cena, los padres de Sistine se disculpan con las chicas. Explican que intentaron cancelar el trabajo para verlas competir, pero les salió otro trabajo y no pudieron ir. ¡Qué pena! Las chicas responden que lo entienden y que no se preocupen, ¿no? El día de la competición, la reina llega al imperio. Mientras viaja, su doncella sugiere otro colgante para que lo use, porque el que lleva podría revelar demasiado sobre la identidad de Rumia, ¿sabes? La competición empieza según lo previsto. Rumia nota el colgante en el cuello de la reina, sí. La clase 2, la de Glenn, gana la primera ronda para deleite de Cecilia y gran fastidio de Hallie. Mientras tanto, Hallie trama algo secretamente con un guardia. ¡Qué mal! En la segunda ronda, la clase 2 gana de nuevo, por supuesto. Durante la tercera ronda, que involucra defensa mental, Rumia compite contra Jail, de la clase 5, un campeón de hace mucho tiempo. Él intenta convencerla de que se rinda, pero Rumia lo derrota por poco. ¡Qué bien! Mientras la competición continúa, la reina observa a Rumia muy orgullosa de su actuación. El comentarista anima a la clase 2 por su asombrosa actuación. ¡Vaya! Mientras tanto, algunos espectadores reconocen a Glenn de antes de ser profesor en la academia, claro. Una dama quiere confrontarlo para saldar viejas cuentas, pero Albert la detiene. Ella le pregunta si él también quiere ver a Glenn, y él admite que tiene mucho que discutir con él, sí. Pero su prioridad es proteger a la reina, sobre todo con actividades sospechosas ocurriendo, ¿sabes? Durante un breve descanso, Glenn da un paseo, sí, y Lynn, una alumna de su clase, se le acerca para pedir ayuda. Ella comparte su miedo a no hacerlo bien en la categoría que le asignó. Él le pregunta si le gustaría cambiar con alguien, sobre todo en la de transmutación, y ella acepta. Sin embargo, le preocupa que si cambia, su nueva pareja no esté lista para el cambio, lo que podría ralentizar a todos, ¿entiendes? Glenn le asegura que lo que importa es disfrutar la competición. No es solo un concurso, es un festival mágico, ¿sabes? Luego le da una lección especial de magia de autoilusión. Se transforma en Rumia para ilustrar cómo funciona, ¿sí? Mientras sigue en la forma de Rumia, Sistine le trae el almuerzo creyendo que es ella. Con mucha hambre, toma una rebanada, pero ni la muerde antes de que aparezca la Rumia real. ¡Qué cosas! Sistine lanza un hechizo para revelar su verdadera forma, claro. Dándose cuenta de lo que pasó, lo lanza por los aires, cayendo en un arbusto cercano. Sentado allí, él piensa en lo ocurrido. Rumia se acerca con la comida y se la ofrece. ¡Qué bien! Glenn devora la comida y le da las gracias a Rumia, llamando tonto al que la rechazó antes. ¡Pobre! De camino de vuelta a la competición, se encuentran con la reina, quien vino buscando a Glenn. Él, sin verla, responde que está ocupado y que no puede hablar con nadie, Pero cuando se gira para verla, la saluda correctamente. Sí.
De vuelta en el sitio de la competición, Celos, el guardia imperial, nota que la reina no está y envía a algunos guardias a buscarla. Cecilia se ríe sabiendo que ayudó a la reina a escabullirse con su magia para ver a Glenn. ¡Qué lista! Una doncella se encuentra con Cecilia mientras ríe y le revela algo que la hace jadear. ¡Ah! La reina habla con Glenn, recordando su pasado como un gran mago, aunque tristemente fue relevado de sus deberes con deshonra. ¡Qué pena! Glenn argumenta que se fue por su cuenta, e insiste en que la reina no debe sentir lástima por él, ni tratarlo como a un don nadie. Le pregunta por qué vino a verlo sin guardias. Ella se acerca a Rumia, la llama Urmiana, le dice lo mucho que ha crecido, que la echó de menos, y le pregunta cómo están en casa de los Sistine. Rumia admite que parece un sueño hecho realidad ver a la reina de nuevo. ¡Qué emoción! Sin embargo, después de pensarlo, Rumia actúa como si nunca hubiera conocido a la mujer. Le dice que está equivocada. Aclara que no es Urmiana, sino que su nombre es Rumia, solo Rumia. La reina se siente triste al ver esto. Se disculpa por la confusión, diciendo que solo la confundió con la difunta princesa, sí. Con esto, Rumia huye de ellos, y la reina regresa a su lugar en el campo de competición. ¡Qué lástima! En su camino, es detenida por un grupo de soldados liderados por Celos, sí. Él le informa que, debido a cierto asunto, necesitarán retenerla en algún lugar, por un tiempo. Desde donde está, Albert ve lo que ocurre entre Celos y la reina. Él informa a Real de lo que acaba de presenciar. Juntos, idean un plan para vigilar a la reina y asegurar su seguridad, sí. Mientras tanto, Glenn reflexiona sobre lo que acaba de ver entre la reina y Rumia, claro. Sus pensamientos son interrumpidos por Sistine. Ella pregunta por Rumia, que no ha vuelto desde que fue a traerle comida a Glenn. ¿Sabes? Glenn le cuenta el encuentro entre la reina y Rumia, y explica que Rumia probablemente necesita tiempo a solas después del incidente, sí. Menciona entonces que la buscará donde sea, pues tiene bastante energía de los sándwiches que Rumia le había traído. Glenn encuentra a Rumia sentada bajo un árbol, mirando su medallón. Ella no lo nota acercarse, así que sigue mirándolo sin parar mientras él la observa. Finalmente, él le pregunta qué está mirando. Ella le responde que es un medallón que siempre ha llevado consigo, pero no sabe mucho de él porque no tiene foto que le diga quién se lo dio, ni ningún detalle. Ella comenta que es extraño haberlo conservado por tanto tiempo sin saber absolutamente nada al respecto. Ella le pregunta si él sabe sobre ella y la reina, y él responde que sí, claro. Luego le pregunta qué cree que debió haber hecho ella en esa situación. Ella explica que nació especial y que su existencia es una seria amenaza para su familia, pues bien podría ser usada como una bomba humana contra todos ellos. Ella le dice que, aunque en verdad lo comprende, una parte de ella aún sigue enojada con la reina, su madre, por haberla abandonado. Él le pregunta entonces qué le están diciendo sus verdaderos sentimientos que haga en esta situación. Ella admite que en ese instante no logra comprender muy bien sus sentimientos. Glenn revela que solía ser un mago en el ejército imperial y, por su trabajo, visitaba muy a menudo la corte real. Añade que la soberana siempre lleva puesto el mismo medallón que Rumia. Le dice que la respuesta a su pregunta ha estado allí todo este tiempo y ella necesita enfrentar sus sentimientos, en lugar de huir de ellos. Ella dice que tiene miedo de encontrarse con la reina, su madre, y le ruega a Glenn que la acompañe, por favor. En su camino para ver a la reina, guardias imperiales los interceptan, intentando arrestar a Rumia por intento de asesinato de la soberana. Rumia se rinde, y aunque Glenn intenta resistir, es golpeado por uno de los guardias y luego se desmaya. Los guardias llevan a Rumia hasta un árbol, la atan y le dicen que cierre sus ojos y se quede completamente quieta, porque si se mueve fallará en el blanco y tendrá un destino mucho, mucho peor. Rumia asiente con la cabeza y cierra sus ojos. Mientras sus ojos están cerrados, ella oye una fuerte conmoción y los abre para ver a los guardias completamente noqueados en el suelo. Cuando sus ataduras son finalmente retiradas, ella se gira y descubre que Glenn es quien la ha salvado. Ella le pregunta por qué él vino a salvarla, sabiendo que ella no quería eso. Él le responde que lo hizo porque Sistine lo habría regañado furiosamente si él la abandonaba. Él la ayuda a darse cuenta de que si la reina quisiera ejecutarla, primero tendría que haber un juicio. Mientras ellos están hablando, otro grupo de guardias irrumpe para arrestarlos. Glenn levanta a Rumia y lanza un hechizo para teletransportarlos a un lugar seguro. Aterrizan sobre un tejado y siguen corriendo sin parar, esperando encontrar a la reina y así poder hablar con ella sobre todo lo que ha ocurrido. De repente, Glenn se da cuenta de que puede hablar con la reina sin tener que verla en persona. Se dirige a una habitación y activa su brazalete de contacto para comunicarse con Cecilia. Sin embargo, para su consternación, Cecilia le dice que no hay absolutamente nada que ella pueda hacer o decir en ese preciso momento. Ella habla en código, lo cual él se esfuerza por entender, pero finalmente se da cuenta de que algo anda muy mal. Él intenta pensar en una forma para poder reunirse con la reina, recordando que ella siempre está rodeada por un grupo de soldados liderados por Celos. Mientras él está reflexionando sobre esto, una puerta se abre y dos personas entran en la habitación. Los reconoce enseguida como Albert y Real. El episodio comienza con la doncella imperial diciéndole a Cecilia algo tan impactante que la hizo jadear. Ella reveló que el nuevo colgante que le dio a la reina para reemplazar el medallón habitual estaba en verdad maldito y que la vida de la reina sería sacrificada para el beneficio de los investigadores de la sabiduría. En ese momento Celos entra en la sala, pero no interviene. La doncella entonces informa a Cecilia que la única manera de salvar a la reina es a través de Glenn y que debe suceder al amanecer. Mientras tanto, Rumia y Glenn siguen luchando ferozmente, sorprendidos al ver que los magos de la corte aparecen. Él hace todo lo posible para proteger a Rumia, pero Real es completamente implacable. Ella lanza un hechizo que crea una poderosa hoja cargada y corre hacia él para golpearlo. Glenn, incapaz de esquivar o de contraatacar, usa un hechizo de espejo para reflejar su magia de vuelta hacia ella.
Al ver a su compañera en el suelo, Albert se acerca a Glenn, mencionando que ya ha pasado un buen tiempo desde la última vez que lo vieron. Rial recupera la conciencia y recibe un mensaje de Glenn para poder calmar así el dolor del golpe. Rumia está confundida y les pregunta quiénes son ellos. Glenn los presenta. Albert, de las fuerzas especiales del cuerpo de magos de la corte real, es el verdugo número 17 y Real es el número 7, el carro. Él le asegura a Rumia que ambos son completamente de confianza y que ella debe relajarse. Discuten el incidente ocurrido en la competición y cómo los guardias imperiales están vigilando a la reina. Albert menciona que están planeando llevar a cabo una operación para matar a la ex princesa. Glenn pregunta por Cecilia y Albert le dice que ella aún sigue en la grada, pero no está involucrada en ningún complot y no puede hacer nada al respecto del ataque, aunque podría con uno o dos de los guardias atacantes. Glenn está perplejo, intentando descifrar por qué habrán elegido ese preciso momento para ir tras Rumia. Albert tampoco está seguro y Real sugiere que en lugar de pensar demasiado, es mucho mejor actuar rápido, pues ella tiene un plan que puede ayudar. Glenn le pregunta cuál es el plan y ella suelta sin más su idea habitual, que implica que todos carguen imprudentemente en la escena. Tras oír esto, Glenn le aprieta las orejas juguetonamente y le dice que deje de venir con planes tan ridículos todo el tiempo. Cuando Rumia lo ve hacer esto, ella piensa que ellos deben ser muy buenos amigos, pero Glenn lo descarta, admitiendo que está contento de no tener que luchar contra ellos. Él entonces les pide ayuda, recordando que Cecilia había mencionado algo sobre encontrar un camino hacia la reina. Albert pregunta por qué Glenn le daría tanta importancia a sus palabras, ya que bien pudieron haber sido irreflexivas. Glenn explica que Cecilia era la verdugo número 21 y la mejor de su tiempo, así que en una situación como la de ellos, ella no diría nada que no fuera una pista para asistirlos en su misión. Glenn añade que si ignoran la pista de Cecilia, las cosas solo empeorarán en la grada, así que es mucho mejor trabajar con la mejor opción disponible y ellos aceptan. En el campo de competición, los estudiantes de la clase 2 están en pánico porque Glenn y Rumia han desaparecido. Albert y Real se acercan a los estudiantes y se presentan, diciéndoles que no se preocupen y explicándoles que Glenn está en una situación muy difícil que le impide unirse a ellos. Él les informa que, aunque Glenn no pueda venir, les ha enviado un mensaje. Albert les transmite el mensaje diciendo que ocupará temporalmente el lugar de Glenn. Todo lo que Glenn quería de ellos era que ganaran la competición. Sistine está a punto de resistirse cuando Real le toca la mano y le suplica su comprensión. A esa corta distancia, Sistine reconoce inmediatamente quiénes son ellos y le dice al resto de la clase que sigan las órdenes de Albert, enfatizando que no importaba quién estuviera a cargo, sino que lo que importaba de verdad era su espíritu de equipo. Ella les recuerda que si llegan a fallar, Glenn se burlará de ellos constantemente, sin parar. Los estudiantes piensan en lo molesto que eso sería y deciden que harían su mejor esfuerzo para evitar a toda costa tal situación. El comentarista anuncia el inicio de la siguiente ronda de la competición, declarando que la clase 2 está perdiendo su impulso. Al oír esto, Hallie se complace, especialmente cuando ve que Glenn está ausente, creyendo que la clase 2 fracasará sin él. Él insta a Seita, su estudiante, a hacer un gran esfuerzo y a asegurarse de que aplasten a la clase 2. Seita se transforma en un magnífico dragón, obteniendo de verdad puntos muy altos. Ver el logro de Seita pone a Nibu ansiosa acerca de su propio desempeño. Mientras observa a Seita con algo de miedo, Albert se acerca y la consuela, como si estuviera sintiendo sus pensamientos. Él le asegura que cree que ha trabajado muy duro en su desempeño, y le recuerda que todo lo que necesita hacer ahora es relajarse, pues su mejor esfuerzo es todo lo que ellos necesitan. Él le dice que si ella hace su mejor esfuerzo y aún así llega a fallar, aplastará a cualquiera que intente culparla con sus puños de hierro. Esto la consuela y le trae a Glenn a la mente. Sintiéndose confiada, ella entra al ring de competición mientras la multitud la anima, ansiosa por ver en qué se transformará. Ella lanza un hechizo que la convierte en Turks, un sagrado ángel. Esta hermosa actuación le otorga una puntuación aún más alta que la de Seita. Mientras tanto, Glenn y Rumia todavía están en la huida, buscando una salida a su actual aprieto. Celos les ordena a las fuerzas imperiales que se apresuren y encuentren a la princesa. Él les ordena que la maten una vez que la encuentren. La competición llega a su ronda final, donde los equipos se enfrentan. Sistine es la última en competir contra un miembro del equipo 1 y Albert le promete un dulce si ella gana el duelo. Durante el primer golpe, Sistine recibe un impacto que anima a Henkel de la clase 1 a presionarla más fuerte y derrotarla. Mientras lucha por recuperar su equilibrio, sus compañeros la animan, recordándole que le prometió a Glenn, a través de Albert, que ella se aseguraría de que ellos ganaran. Ella se levanta sintiéndose completamente fortalecida y usa los hechizos modificados que Glenn les había enseñado antes. La fuerza de su hechizo es demasiado para Henkel, derribándolo al suelo y haciendo a Sistine la ganadora de esa ronda. Con un marcador final de 200 a 195, la clase 2 vence a la clase 1 y emerge como la campeona de la competición. Luego son llamados para recibir sus medallas y recompensas, con Albert y Real dirigiéndose hacia la reina como los líderes del equipo ganador. Sin embargo, ellos no son los líderes oficiales, así que hay cierta duda sobre si concederles el premio. Para la sorpresa de todos, Albert y Real, justo delante de ellos, se transforman, revelando sus verdaderas identidades como Glenn y Rumia. Ellos habían intercambiado sus formas antes de llegar al campo de competición. La Guardia Imperial ordena que capturen a Glenn y a Rumia de inmediato, pero Cecilia interviene con una barrera para protegerlos de los soldados. Glenn le cuenta a la reina sobre las acciones malvadas de su guardia, quien había intentado matar a Rumia, y la insta a poner fin a esto de inmediato. Los guardias le informan que la muerte de Rumia es necesaria para asegurar el futuro del país, e insisten en que la reina debería explicárselo a Glenn.
La reina, al hablar, ordena que Rumia sea ejecutada, afirmando que es lo más correcto y expresa su arrepentimiento por haberla dado a luz. Rumia se siente herida al enterarse de que esta es la decisión de su madre, y Glenn se encuentra perplejo de por qué una madre querría que su inocente hijo muera. Él recuerda solo haber visto a la reina usar su medallón, y nota que el colgante que tiene ahora es nuevo. Él sugiere que se lo quite, pero ella se niega, lo que le hace darse cuenta de que el collar está maldito. Glenn se abalanza sobre el guardia mientras arranca simultáneamente el collar del cuello de la reina. La reina recupera la cordura mientras Glenn lucha contra el soldado imperial. Glenn luego explica las condiciones ligadas a la maldición del collar. No debe ser arrancado, explicado, ni ser sometido a un cierto límite de tiempo, o de lo contrario el portador moriría. El guardia imperial pregunta por qué la reina no murió cuando le arrancaron el collar, y Glenn aclara que activó la carta del loco cuando alcanzó el collar para contrarrestar la magia oscura que lo rodeaba. Él entonces le dice a la reina que confiese honestamente cómo se siente acerca de su hija. Luchando por encontrar las palabras adecuadas, la reina corre hacia Rumia entre lágrimas y la abraza con fuerza. Ella expresa su profundo arrepentimiento y alivio de que su hija esté a salvo. En otra escena, Albert discute los detalles de su misión con Real en el Imperio Alonso. Él menciona que fue enviado a investigar los movimientos de la Guardia Imperial, que han empezado a parecer sospechosos, y también a investigar los antecedentes de absolutamente todos los que rodean a la reina. Con eso, él confronta a la doncella imperial y le pregunta por qué trató de matar a la princesa. Ella le responde que la princesa está destinada a la muerte y lanza un hechizo para teletransportarse lejos, escapando del ataque mortal de Real. Ellos notan que si la doncella de la reina es una traidora, entonces aquellos que investigan la sabiduría divina han penetrado muy profundamente en el núcleo del imperio. Glenn está alarmado por esta revelación, mientras Albert y Real se excusan para planear contramedidas para cualquier futuro ataque. La reina se prepara para partir y se despide de Cecilia, pidiéndole que cuide muy bien de Rumia mientras ella esté fuera. Mientras Rumia y Glenn caminan a casa, Rumia le pregunta cómo él descubrió que su mamá no quería decir lo que dijo cuando llevaba puesto el collar. Él le dice que sabía cuánto la amaba su madre y que ella lo había contratado hace 3 años para cuidarla, algo que él prometió hacer. Ella le agradece por haber cumplido su promesa y le jura que siempre estará a su lado en retribución. Glenn le advierte que tenga mucho cuidado con su comportamiento, ya que sus enemigos no han sido todos derrotados. Él menciona que acaba de recibir 3 meses de salario de su apuesta y es interrumpido al encontrarse con una fiesta sorpresa de sus estudiantes. Ellos celebran alegremente para marcar el éxito de una conquista. Sin embargo, él descubre que ellos gastaron demasiado en la fiesta y se enoja por ello. Con eso, el episodio llega a su fin. En la primera escena, Glenn y Sistine están entrenando en el parque, pero Sistine ya no puede soportar el intenso entrenamiento. Glenn lo entiende y le dice que no es su culpa, para nada. Ella ha estado muy protegida toda su vida. Después del entrenamiento, Sistine comparte sus frustraciones con Glenn, diciendo que ella esperaba aprender nuevos hechizos o subir de nivel su poder. Glenn explica que el entrenamiento es muy importante porque le ayuda a desarrollar sus habilidades para atacar y defenderse en combate. Él insiste en que si Sistine quiere proteger a Rumia, ella necesita mejorar mucho su poder. Glenn menciona que le enseñará magia de grado militar, lo que a ella la asusta un poco. Su momento de vacilación le indica a Glenn que ella usará la magia de la mejor manera. Sistine inclina su cabeza y le agradece a Glenn por haberle enseñado. Al día siguiente, en la academia, Glenn está sentado junto a la cascada con un aspecto bastante agotado. Sistine y Rumia se acercan, preocupadas por su salud, pero él le resta importancia para aliviar su preocupación. De repente, Riel carga contra Glenn por la espalda con su gigantesca espada. El ataque lo toma completamente desprevenido, pero por suerte, él logra sostener la espada. Riel le explica que así es como ellos saludan a los camaradas en la guerra, algo que Albert le enseñó. El grupo se entera de que Riel ha sido transferida a su escuela. Ella declara que quiere proteger a Glenn, pero él le dice que debería proteger a Rumia, mejor. Riel insiste en protegerlo, así que Glenn la levanta y la sacude de forma juguetona como a un bebé para recordarle su misión. Más tarde, Glenn presenta a Riel a la clase, y al principio todos están muy emocionados por su gran ternura. Sin embargo, su torpeza apaga la emoción un poco. Alguien pregunta por su familia y resulta que Riel no tiene familia. Desde el fondo de la clase, otro estudiante le pregunta sobre su relación con Glenn, y ella afirma audazmente que él es su todo, lo que sorprende a absolutamente todos. En la siguiente escena, la clase practica el hechizo mágico Shockbolt para destruir un muñeco. Sistine sobresale, destruyendo el muñeco de un solo disparo, mientras sus compañeros la animan. La siguiente es Riel, quien lucha por usar Shockbolt. Ella pregunta si puede usar otro hechizo, y cuando Glenn accede, usa un hechizo diferente y muy peligroso para destruir el muñeco, haciendo que todos en la clase le teman. Después de la sesión es la hora del recreo, y mientras todos están en sus pequeños grupos, Riel se sienta sola en silencio. Rumia y Sistine la invitan, y ella acepta a regañadientes. Ella ve una tarta de fresa en la cafetería y se la come con mucho entusiasmo. Mientras ella se sienta allí, la clase se acerca más a ella, dándose cuenta de que quizás no sea tan peligrosa después de todo. Más tarde, en la biblioteca de la escuela, Glenn habla con Cecilia. Él se pregunta qué es lo que el ejército está pensando al enviar a Riel a la escuela para protegerla, pero se siente bien porque esto la ayudará a interactuar con sus compañeros. Después, los chicos y chicas de la clase de Glenn viajan en 2 carruajes separados. Los chicos se sienten un poco decaídos, pero Glenn los emociona soltando pistas sobre a dónde van.
Ellos llegan a un puerto de barcos donde los estudiantes buscan qué comprar. Glenn se topa con Albert, quien le advierte sobre Riel, pero Glenn insiste en que ella ya no es peligrosa para nada. Eso es cosa del pasado. La clase aborda uno de los barcos que los lleva a la isla Cineria. Glenn tiene mareo, pero decide aguantárselo porque está emocionado por la playa de Cineria y la oportunidad de ver a las chicas en traje de baño. Más tarde, los chicos y chicas se divierten en sus trajes de baño mientras Glenn les da la oportunidad para que puedan disfrutar. Ellos juegan y lo pasan genial hasta que anochece. Por la noche, los chicos planean colarse en las habitaciones de las chicas, pero Glenn los atrapa. Él les dice que regresen, pero los chicos se niegan y lo desafían a un duelo. Ellos se divierten luchando entre sí. Justo arriba, en el balcón de las habitaciones de las chicas observan cómo los chicos luchan emocionados antes de entrar a jugar juegos de mesa. Glenn derrota fácilmente a todos los chicos. Más tarde, Glenn va a la playa para despejarse bajo el cielo abierto de medianoche, al que se unen Riele, Rumia y Sistine, quienes corren hacia el océano y se divierten jugando en el agua. Glenn recuerda la advertencia de Albert, pero no encuentra ningún miedo cuando se trata de Riel. Las chicas se divierten y luego se van a la cama. No mucho después, Glenn deja la playa para caminar de regreso a casa y se encuentra con Rile, quien quiere hablar. Glenn le pregunta por qué ella dejó el cuerpo de magos imperiales. Ella le dice que sin él siente que la vida ya no vale la pena vivirla. Glenn quiere que ella abandone ese pensamiento, pero Riel se enoja visiblemente porque ella quiere protegerlo, y él sigue negándose a su protección. Ella culpa a las chicas por no querer su ayuda y se va corriendo y llorando mientras Glenn la observa. En la siguiente escena, un fuego arde mientras unos hilos pasan por las llamas. Luego la escena cambia a un acantilado de montaña donde una mujer espeluznante con un vestido de sirvienta dice que su organización está investigando el asunto. El hombre le informa que los preparativos para el amplificador ya se han hecho, lo que les ayudará a lograr su objetivo. El episodio comienza con la clase de Glenn caminando por un bosque. Sistine está preocupada por Rumia y Riel porque ambas se ven agotadas. Riel tropieza con una rama de árbol y Sistine y Rumia corren a ayudarla, pero Riel aparta la mano de Rumia exclamando que odia a todos y que no quiere que nadie la toque. Riel se va, dejando a las chicas preocupadas por el repentino estallido de ira. Glenn las tranquiliza explicando que Riel está en un estado inestable, razón por la que ella se está comportando de esta manera. La clase llega a una instalación de investigación blanca, donde el profesor los recibe cálidamente y los guía en un recorrido. Rumia y Sistine deciden darle a Riel un poco de espacio, esperando que una pequeña separación la ayude a calmarse. Mientras el recorrido continúa, el profesor habla sobre la alquimia blanca, describiéndola como una combinación de alquimia y magia blanca, con el enfoque principal en la vida misma. Más tarde, en otra sala, el profesor les muestra a los estudiantes extraños animales en tubos y explica que los experimentos se realizan mezclando varias plantas y animales para crear quimeras. La clase observa emocionada estas criaturas tan inusuales mientras el recorrido avanza. Sistine comparte con Rumia su aspiración a especializarse en arqueología mágica, a pesar de que la instalación apaga por completo su entusiasmo. Rumia dice que ella quiere dedicarse a la belleza mágica, creyendo que está muy mal manipular la vida, ya que esto podría llevar a oscuras consecuencias. Durante su discusión, Rumia menciona un proyecto financiado por el gobierno llamado Proyecto Revivir la Vida, pero es interrumpida por el profesor, quien está muy impresionado por su conocimiento. Él explica que el proyecto Revivir la Vida implica crear un cuerpo a través de la alquimia, usando un código genético, el cual es el código del individuo que será revivido. El código astral se utiliza como recuerdos convertidos en datos que sirven como ingredientes para revivir a un humano. Las chicas ven esto no como un verdadero renacimiento, sino como meras partes de personas hechas en un laboratorio. El proyecto tiene algunos beneficios, pero requiere sacrificar 3 vidas para revivir una, razón por la cual su investigación ha sido prohibida en varios centros. Corre el rumor de que los investigadores de la sabiduría divina han robado y completado esta investigación en secreto. Sistine pregunta al profesor si se necesita otro ingrediente, y él responde que lo único no mencionado antes es la magia original, que hace el proceso mucho más fluido si alguien la domina. Después de su discusión, la clase se dirige al pueblo. Sistine aprovecha para invitar a Riel, pero ella rápidamente se niega y se va corriendo. Mientras vaga por la ciudad, expresa su odio por Sistine y Rumia, culpándolas de haberle quitado a Glenn. Al mismo tiempo, en un edificio céntrico, Glenn pide a las chicas paciencia con Riel, pues es solo una niña, y va a buscarla ya que es su profesor. En la playa, Rebel ve a su hermano perdido hace tiempo y se emociona mientras Albert lo observa desde el bosque. Albert intenta irse, pero se ve atrapado en una barrera de Eleanor Chalet. Ella le promete una luz de vapor, pero él se niega y la ataca. Eleanor esquiva fácilmente los ataques de Alberto y, con voz enloquecida y sus ropas rasgadas, grita y levanta un ejército de no muertos para luchar contra él. Albert lanza un campo de relámpagos y se deshace rápidamente de los no muertos. Eleanor cura sus heridas sin esfuerzo y le dice a Albert que es más fuerte de lo que esperaba. En la mansión, Rumina y Sistine discuten lo ocurrido con Riel y se preguntan qué motiva sus acciones. Sistine le dice a Rumina que irá de compras por comida, pues ambas se mueren de hambre. En la playa, Riel no puede creer que su hermano esté justo frente a ella. Él comparte sus luchas y cómo deshacerse de Glenn le dará libertad a su grupo. Riel le duda. Mientras lucha con sus sentimientos, Glenn llega y la separa de su hermano. Glenn se prepara para capturar al hombre que está con Riel, pero ella lo apuñala por la espalda. Riel mata a Glenn y le dice a su cadáver que vive por su hermano.
Mientras tanto, al otro lado del bosque, Albert y Eleanor siguen luchando hasta que Eleanor se va de repente. En la siguiente escena, Sistine regresa a casa emocionada con las compras del mercado. Entra a su habitación y se horroriza al ver a Rumina apuñalada por Rebel. Rael le dice a Sistine que Rumina aún no está muerta y que ella ha matado a Glenn. Esto molesta a Sistine, que lucha por entenderlo. Ravel declara que ahora es su enemiga e intenta arrastrar el cuerpo inconsciente de Rumina. Sistine amenaza con lanzar un ataque a Riel, pero Riel no tiene miedo. Riel le desafía a Sistine a disparar, pero Sistine se queda paralizada por el miedo mientras Riel le levanta a Rumina para escapar. Sistine llora por su incapacidad de disparar a Riel. Justo entonces, Albert lleva el cuerpo sin vida de Glenn a la casa. Cuando enciende la luz para examinar el cuerpo, Sistine grita horrorizada por la grave herida de Glenn. Albert la tranquiliza. Glenn está vivo, aunque sea apenas. Sistine no puede controlarse y rompe a llorar por el dolor emocional. Albert le dice que si quiere salvar a Glenn, debe dejar de llorar, pues deben concentrarse en ayudarlo. Sistine se seca las lágrimas y pregunta a Albert qué debe hacer. Albert sugiere usar el ritual de magia blanca, que requiere mucho maná, pero planea conectarse con Sistine para usar también su maná. Él le indica que le dé RCP a Glenn. Ella duda, pero finalmente lo hace mientras Albert dibuja círculos mágicos. En un lugar distante, Rumina se despierta, atada, con sus manos encadenadas y elevadas sobre su cabeza. Ve a Rebel y se entera de que Rebel ha matado a Glenn. El episodio comienza con Rebel hablando con Rumina, que está atada. Ella le dice que no quería matar a Glenn, pero sin su hermano no sabe para qué vive. Glenn se despierta y se encuentra en la habitación de la chica, todo vendado, con Sistine a los pies de la cama, exhausta de intentar devolverlo de la muerte. Inmediatamente pide a Albert que le explique qué pasa. Albert le recuerda a Glenn su advertencia anterior sobre Rebel y menciona la red de espías enviada para vigilar las escuelas de alquimia blanca. Glenn está furioso de que Rumina tuviera que ser usada como cebo, diciéndole que no puede perdonarle por seguir tales órdenes. Albert sugiere un enfoque despiadado, diciendo que eliminará a Riel si la ve, pero Glenn se niega, insistiendo en que cambiará la mentalidad de Riel a toda costa, incluso si debe forzarlo él mismo. Albert se sorprende de que Glenn diga eso tras traicionar a sus compañeros y huir, pero lo perdona. Glenn agradece a Sistine su amabilidad mientras ella duerme, y luego él y Albert corren a salvar a Rumina. Mientras tanto, en la guarida del villano, Rumina grita de agonía mientras su poder es drenado por la máquina. El líder está encantado y alaba al hermano de Riel por traerles a Rumina. Su malvado proyecto Revivir la Vida puede completarse gracias al hermano de Riel. El líder está asombrado por su habilidad y dice a Rumina que debería estar agradecida, pues les ayudará con su investigación. Él argumenta que, si bien ella piensa que los investigadores de sabiduría divina son malvados, la familia real es mucho peor. Eleanor lo interrumpe diciendo que deben continuar el experimento. En el fondo, Rebel permanece callada, lo que lleva a su hermano a revisarla. Mientras esto se desarrolla, el grupo nota a Glenn y Albert entrando a su guarida y usa pantallas mágicas para observarlos. El líder no se preocupa por ellos, creyendo que sus criaturas se encargarán fácilmente. Envía un león quimera al lado para atacarlos, pero Albert lo derrota de un golpe, frustrando al líder, ya que cayó demasiado fácil. Albert y Glenn continúan su búsqueda para salvar a Rumina, mientras Albert explica que estas criaturas son quimeras, largamente experimentadas por los militares. La escena cambia brevemente al dormitorio de las chicas, donde Sistine está despierta, preguntándose si su entrenamiento ha dado frutos. Un grupo de chicas irrumpe en su habitación, ansiosas pero asustadas al encontrarla desordenada y manchada de sangre. Mientras tanto, Glenn y Albert se enfrentan a una tortuga quimera con un caparazón de cristal. Es un poco más dura, pero logran derrotarla fácilmente. La derrota enfurece al líder, quien sale furioso, jurando acabar con la vida de Glenn. La siguiente escena regresa al hotel, donde la clase interroga a Sistine, pero ella no da muchos detalles, salvo que Glenn traerá de vuelta a Rumina y a Rebel. El grupo quiere ir tras su profesor por preocupación, pero Sistine las convence de confiar en las habilidades de Glenn y dejárselo a él. Glenn y Albert se topan con el líder de los villanos, que ha alterado su cuerpo. Glenn deja a Albert a cargo. Riel es convencida por su hermano para luchar contra Glenn, aceptando que es su razón de vivir. Glenn irrumpe en la habitación y confronta a Riel, intentando explicarle que su hermano está muerto, pero ella lo ignora y ataca con su arma, afirmando que su hermano lo es todo para ella. Glenn le pide a Riel su hermano, pero ella le cuesta pensar y no recuerda nada. Glenn usa control de gravedad para inmovilizar a Rebel, luego derrota a su hermano, que resulta ser un farsante, y destruye la máquina. Riel empieza a recuperar viejas memorias y recuerda que su hermano de verdad se llama Sion. Ella recuerda que Sion era un miembro arrepentido del grupo villano y fue asesinado en el laboratorio por otro miembro porque había cumplido su propósito para el grupo. Glenn le dice a Riel que fue creada en esos laboratorios usando vidas de personas y es producto de la investigación de revivir la vida. Después de esto, el hermano falso la insulta, lo que enfurece a Glenn, pero él no puede asestar golpes. El hermano falso revela sus nuevas armas, chicas diferentes que se parecen a Riel pero sin emociones. Estas armas atacan a Glenn y empiezan a abrumarlo, pero con la ayuda de Riel, él derrota a las chicas. Glenn golpea al hermano falso y le advierte que se mantenga alejado de su estudiante. Mientras tanto, Albert sigue lanzando oleada tras oleada de ataques al líder del grupo, quemándolo hasta reducirlo a polvo. El líder no puede evitar gritar de dolor mientras la fuerza de Albert lo abruma.
Finalmente, el grupo regresa y hay un momento emotivo mientras las chicas lloran al verse. Riel, entre lágrimas, pide perdón, sabiendo que hirió a sus amigas. Sistine la perdona fácilmente, feliz de ver a Riel de vuelta a la normalidad, y le da un gran abrazo. Después vuelven a la playa, donde los niños juegan al voleibol. Mientras se divierten, Glenn se sienta con Albert, discutiendo lo más importante para ellos. Glenn se siente satisfecho de haber cumplido su deseo de proteger la inocencia y la alegría de su clase mientras los ve divertirse. Mientras tanto, en un lugar distante, Eleanor está encantada mientras sostiene una gema que contiene todo el ritual del proyecto Revivir la Vida. El grupo sigue en la playa divirtiéndose cuando una pelota cae cerca de Glenn. Es invitado a unirse, pero dice que no puede. Le devuelve la pelota a Sistine, y luego Albert menciona que Sistine se parece a Sarah Silver. En la siguiente escena, Eleanor se encuentra en un mundo extraño, rodeado de pilas de rocas y un cielo rosa, con las rocas cubiertas de extrañas inscripciones. Ella habla con su gran maestre, preguntando qué hacer con los de la organización que intentan resucitar a la princesa Hermania. El gran maestre le dice que lo maneje como le parezca, explicando que como cada persona elige vivir, definirá su historia. Mientras tanto, en la casa familiar de Sistine, las tres chicas cenan mientras los padres de Sistine están emocionados de verlas. Le preguntan a Reya qué piensa de Glenn, y ella lo elogia, diciendo que todo comienza y termina con él. Los padres de Sistine están complacidos, pensando que Glenn debe ser un gran tipo. Rael disfruta su comida, comiendo emocionada. Después de la cena, arriba en la casa, las chicas están juntas y Rael se siente mal por sus acciones. Ella intenta disculparse de nuevo, sintiéndose abrumada por el daño que causó a sus amigas. Sistine la abraza fuertemente, tranquilizándola de que está bien porque ya es pasado. Mientras esto sucede, Rebel empieza a llorar y Rumina se une para un abrazo grupal. Al día siguiente, Sistine camina por la biblioteca llevando libros pesados cuando choca con un chico, haciendo caer un libro. El profesor Alfonia lo recoge, intrigado porque fue escrito por el abuelo de Sistine. Alfonia escucha mientras Sistine comparte su deseo de continuar el trabajo de su abuelo. Alfonia le expresa un pensamiento personal. Los que logran algo son los tontos que siguen adelante, mientras que los que no son los sabios que dejan de progresar. Después de esto, Alfonia le desea buena suerte a Sistine y se va. Sistine se encuentra con Glenn mientras camina por la biblioteca. Glenn le pregunta si fue ella quien lo revivió mientras estaba inconsciente, y Sistine se sonroja recordando el beso que compartieron para devolverlo a la vida. Rumina y Rebel entran y notan que la cara de Sistine está roja. Riel malinterpreta la situación, pensando que Glenn hirió a Sistine y carga contra él con su enorme espada conjurada, enviando a Glenn volando fuera de la biblioteca. Una vez fuera, en el suelo, un carruaje se acerca y los caballos casi lo pisotean. Sin embargo, el jinete usa un hechizo de viento para levantar a Glenn del suelo. Tras ser salvado, baja del carruaje y empieza a hablar con Sistine, preguntándole quién es, percibiendo una conexión entre ellos. El joven se presenta a Glenn como Leos Cálidos. Ha sido invitado a su academia como instructor invitado, y afirma ser el prometido de Sistine también. Leos menciona que él y Sistine se juraron su futuro mutuamente desde la infancia. Glenn se burla de Sistine, pero Leos se lo toma en serio y se ofende. Sistine desactiva la atención diciendo a Leos que es solo una broma y que Glenn no habla en serio. Después, Sistine llama a Glenn por su nombre, lo que despierta el interés de Leos. Glenn es popular en las academias de magia, conocido como un profesor inteligente y de rápido ascenso que prioriza la magia práctica sobre la teoría. Leos quiere asistir a una de sus conferencias. Le asegura a Sistine que habla en serio y sus compañeros de clase observan asombrados. Más tarde, Glenn vuelve a molestar a Sistine, llamándola por apodos y diciendo que es afortunada por ello. Esto impulsa a Sistine a contraatacar con un hechizo mágico. En la siguiente escena, los líderes escolares están sorprendidos por la llegada de un profesor de alto nivel como Leos, enviado para ayudarles, pero Alfonia es escéptica por alguna razón. Más tarde, Leos imparte una clase sobre cómo mejorar la calidad de la magia, diciendo que sus lecciones les ayudarán a aumentar su producción mágica. Después de su conferencia, la clase lo aplaude. Glenn lo observa y, aunque admite que la clase estuvo bien hecha y fue educativa, le preocupa que enseñarles demasiado tenga desventajas. Aunque ahora son más poderosos, no comprenden las posibles consecuencias de su magia. La habilidad de rayo de choque que conocen podría matar a alguien, pero los niños solo entienden que la magia existe. Rumina oye a Glenn hablando consigo mismo, pero le asegura que enseñó bien la clase, así que ninguno de sus estudiantes debería ser tonto. Glenn se burla de Sistine de nuevo, quien se sienta al otro lado de la clase, pero ella no puede responder mientras Leo se acerca para preguntarle su opinión sobre su conferencia. Leos expresa el deseo de dar un paseo con ella, y ella acepta. Afuera, Leos rememora lo rápido que ha pasado el tiempo. Mientras pasean por los terrenos de la academia, hablan de su infancia. No notan a Glenn, Rumina y Riel escondidos detrás de los árboles y arbustos, espiando su conversación. Leos le propone matrimonio a Sistine, pero ella le dice que no puede casarse con él debido a una promesa que hizo a su abuelo de joven, una promesa de desvelar el misterio del Castillo del Cielo de Melgaleo. Ella quiere lograr eso y aprender más magia antes del matrimonio.
Leos, oyendo sus pensamientos, insiste en que es imposible y sin sentido, diciendo que una vida persiguiendo esas cosas solo traerá tristeza. Él afirma que su abuelo no pudo alcanzar su potencial por perseguir cosas tan frívolas y pide a Sistine que lo apoye en su investigación sobre magia militar, pero ella se niega de nuevo. Su intercambio impulsa a Glenn a intervenir por Sistine, instándola a seguir su camino porque ella es la protagonista de su propia historia. Leos exige a Glenn que se mantenga al margen, diciendo que no es asunto suyo, pero Sistine contraataca diciendo que sí es asunto de Glenn porque se han jurado el uno al otro. Glenn se atreve y menciona que compartieron cama la noche anterior, tomando a Sistine por sorpresa, lo que la impulsa a arrastrarlo lejos. Esto molesta a Leos, quien desafía a Glenn a un duelo. Está emocionado por el duelo porque ganar significaría que podría casarse con Sistine y vivir sin cargas. También incluye a la clase en el duelo, diciendo que los entrenará ya que la competencia se basa en sus habilidades como instructores de magia. La clase se siente demasiado débil para competir, pero Glenn los anima. Por la noche Glenn está en el bar con Albert. Discuten los acontecimientos del día antes de que Albert saque el tema que quería discutir. El polvo de ángel ha sido introducido de contrabando en la ciudad, y no quiere que Glenn se involucre en la investigación. El pensamiento de Ángel los perturba a ambos, desencadenando malos recuerdos. Glenn deja a Albert y camina a casa, recordando a Sarah una vez más. Mientras tanto, en un carruaje al otro lado de la ciudad, Leos conversa con un hombre de aspecto sombrío, asegurándole que todo va según lo planeado. Las dos clases son informadas sobre los detalles del duelo por Hallie. Él se avergüenza de Glenn, quien usa su noble entrenamiento académico para luchar por una mujer. Hallie pide a Leos que ponga a Glenn en su lugar porque lo tiene en alta estima. Leos acepta, jurando hacer pagar a Glenn. Se acerca a Sistine y la tranquiliza para que no se preocupe, prometiendo darlo todo para ganar su mano. Este gesto romántico levanta el ánimo de toda la clase y contrasta fuertemente con la intención de Glenn de casarse por riqueza. Varios compañeros de clase notan esto y un compañero le pregunta a Sistine con quién le gustaría casarse. Sistine en secreto prefiere a Glenn, pero es demasiado tímida para admitirlo, lo que la hace retirarse y huir. Justo después, el duelo comienza con una fuerte señal de inicio. La clase 4, la clase de Leos, se mantiene firme al principio, golpeando a varios miembros de la clase 2, la clase de Glenn. Se espera que la clase 4 gane y proyectan confianza con su poder y precisión, muy superior a la clase 2. Leos les ha enseñado una sólida estrategia para el combate de magos moderno, conocida como la táctica de célula de 3 hombres, un atacante frontal, un defensor frontal y apoyo trasero que se adapta a la situación y ayuda a los de primera línea desde lejos. Este enfoque permite a todos centrarse en sus roles especializados, aumentando su eficacia. Leos hace su movimiento en el campo de batalla, desplegando más tropas que la clase 2 en cada área para eliminar cada unidad. Todos creen que la clase 4 debería ganar gracias a su magia superior, números y las tácticas excepcionales de Leos, pero la clase 2 presenta una lucha sorprendente. Antes, Glenn había dicho a la clase 2 que no podrían ejecutar la táctica de célula de 3 hombres, pero tenía otra estrategia lista para ellos. Forman células de 2 hombres para contrarrestar las células de 3 hombres, y el plan parece estar funcionando. Observando esto, Leos instruye a su clase a crear distancia y cambiar a francotiradores de largo alcance desde las colinas. Sin embargo, cuando verifica con uno de sus grupos, encuentra que han sido superados por algunos de la clase 2. Les dice a su grupo que se retire al bosque, pero se encuentran con Glenn, quien pone trampas para atrapar a los miembros de la clase 4. Esta táctica sigilosa cambia la batalla a favor de la clase 2. Testigo de sus acciones, Sistine se siente tonta por gustarle Glenn mientras él se ríe mientras la clase 4 intenta escapar de él y su clase. A pesar del caos, la batalla termina en empate, ya que no concluye dentro del tiempo límite permitido. Glenn felicita a su clase por lograr mantenerse firmes contra la clase 4, mientras Leos critica a su clase por no haber acabado con la clase 2. Glenn insta a Leos a ser indulgente con ellos, lo que molesta a Leos llevándolo a desafiar a Glenn de nuevo. Fijan su revancha para la madrugada siguiente. Este altercado molesta a Sistine, pero lo que más le irrita es que Glenn parece querer casarse con ella solo por dinero. Finalmente, Sistine abofetea a Glenn y se va mientras el resto de la clase se dirige a sus carruajes. En un carruaje de vuelta, Rumina habla con Sistine y le explica que Glenn no es el tipo de persona que se bate en duelo solo por dinero. Ella anima a Sistine a tener una conversación individual con Glenn para entender qué motiva sus acciones. La siguiente escena tiene lugar en un callejón oscuro de la ciudad, donde Albert y otros hombres ven a una drogadicta conocida como Ángel, marcando este como el 5º caso que han encontrado. No muy lejos, Leos está furioso porque perdió contra Glenn, pero está emocionado por luchar de nuevo al día siguiente, convencido de que Glenn no tiene oportunidad en una batalla 1 a 1. Luego revela su verdadero motivo para querer la mano de Sistine en matrimonio. Quiere que la familia principal, Klytos, obtenga el control total sobre la familia Rama y asegurar su posición como el próximo líder familiar. Esa noche, Glenn está haciendo planes para la próxima pelea cuando Sistine lo confronta, preguntándole por qué quiere este duelo. Glenn admite la verdad con vacilación. Ella le recuerda a Sarah, una vieja amiga que apoyó su sueño de convertirse en mago, pero él tontamente la dejó morir. Después de su muerte, se rindió en todo, incluyendo su sueño de ser mago, y terminó aislándose. Glenn no está seguro de su motivación. Piensa que podría estar esperando el éxito de Sistine, o tratando de compensar a Sarah protegiendo el sueño de Sistine.
Está enojado porque Leos menospreció sus ambiciones e intentó desanimarla y no pudo contener su ira. Sistine menciona que podría haber algo de verdad en lo que dijo Leos sobre su sueño. Cuanto más estudia magia, más siente que podría desanimarse. Sin embargo, si hay al menos una persona que la apoye, seguirá luchando por ese sueño. Glenn se pone un poco engreído, ríe y le dice a Sistine que es su trabajo como profesor apoyar los sueños de sus alumnos. Leos irrumpe y desentierra una parte del pasado de Glenn, que lo sacude de inmediato. Glenn le pide a Leos que se marche, pero él lo ignora, diciendo que Glenn no tiene ningún derecho a vivir en la luz así, con su conciencia tan culpable. Leos sigue diciendo que las habilidades de Glenn estarían mejor en otro sitio, exponiéndolo como exmiembro de las Fuerzas Especiales Zero del Cuerpo de Magos Imperiales, conocidos como los incursores de Glenn el Loco. Glenn ya no puede más y ataca a Leos, pero este lo domina rápidamente, con habilidades que recuerdan a las de un mago imperial. También utiliza una técnica, la tulpa, que Sistine reconoce. Le permite manifestar su propia imaginación en la realidad, creando así espíritus artificiales, demonios y dioses. Las tulpas golpean sin tregua a Glenn, pues no son un hechizo, sino imaginación pura intensificada en un estado de trance. La habilidad de Glenn, el mundo del tonto, no puede detenerlo. Derrotado, Glenn se marcha. Sistine intenta seguirle, pero Leos la detiene justo cuando ella le pide que la suelte. Él revela entonces su verdadera naturaleza y actúa agresivamente con Sistine, diciéndole que se calle o la hará desaparecer. Esto asusta a Sistine, pero Lesos no se detiene ahí, no, la chantajea utilizando la verdadera identidad y el poder de Rumia, intentando obligarla a casarse con él. Incluso amenaza con exponer la identidad de Rel, lo que aterroriza a Sistine, quien ahora espera que Glenn acuda en su ayuda. Al día siguiente, Glenn no aparece para la pelea y no regresa nunca más ni a clase ni a la academia. En el balcón del dormitorio de chicas, Sistine recuerda cómo fue presionada para aceptar la propuesta de Leos. Ella evoca cómo él le habló de una manera muy malvada e irrespetuosa, e incluso llegó a llamarla perra. A la mañana siguiente, una compañera de clase se preocupa por Sistine y se pregunta por qué, de pronto, abandonó su sueño. Intenta hablar con ella, pero Sistine resta importancia a sus sueños, insistiendo en qué es lo que hay, y que, en verdad, ella es feliz. La compañera de clase sigue intentando entablar conversación, pero Leos la interrumpe, pidiéndole a Sistine que lo acompañe a algún sitio para una reunión. Mientras ellos se alejan, Ryo siente una oleada de ira hacia Leos, sin poder entender en absoluto el porqué. Ella intenta confrontarlo, pero es detenida por Rumia, quien le pide que espere un poco más, por favor. Rumia había intentado hablar con Sistine la noche anterior, queriendo llegar así al fondo del asunto, pero Sistine insistió en que la dejaran sola, asegurando que no pasaba absolutamente nada. Rumia le contó de inmediato todo a Glenn, entre lágrimas, pero Glenn le dijo que se calmara y le dejara todo en sus manos antes de desaparecer. Ella anima a Rael a que tenga fe en Glenn. Una semana después, por fin, es el día de la boda de Sistine. Está vestida con un precioso vestido blanco. Sistine tranquiliza a sus amigos y les dice que no se preocupen en absoluto, que se relajen y busquen asientos para la boda. Después de despedirlos, ella rompe a llorar, completamente abrumada por la sola idea de casarse con Leos. La pareja va a la capilla y cumple con los ritos nupciales, ambos diciendo sí, quiero, y así se convierten en marido y mujer. Pero justo cuando están a punto de besarse, Glenn acude al rescate de Sistine. Él usa niebla para distraer a todos, y luego saca con fuerza a Sistine de la catedral. Glenn le dice a Sistine que ha descubierto que Leos la está chantajeando, y esta era su única manera de rescatarla, ya que sintió que perdería el duelo si no hubiera luchado en serio. Así que, entonces, ideó un plan para mantenerse siempre en plena forma. Glenn aún cree que Leos hace todo esto porque ama a Sistine, pero ella insiste en que eso no es verdad. Ella ya ha visto su verdadera forma. Ahora, unas criaturas, como drogadas de polvo de ángel, se ciernen, rodeando a todos, incluso a los de la capilla, que se ven obligados a huir. Glenn le dice a Sistine que corra mientras él los contiene. Ambos escapan mientras las criaturas parecidas a zombies la persiguen sin descanso. Él recuerda la muerte de Sarah y cómo tiene un paralelismo con su situación actual. Sospecha que Leos es el causante de todo esto, mientras lucha por salvar la vida de Sistine. Mientras siguen corriendo, vuelven a encontrarse con Leos, pero esa figura les revela que no es realmente Leos, sino el antiguo ejecutor del cuerpo de magos imperiales, el 11º, Justice Jadis Lowen. Él disipa la magia y por fin muestra su verdadero rostro. Él les dice que Leos fue asesinado justo después de la batalla del cuerpo de magos, la anterior. Glenn insta a Sistine a correr para que él pueda enfrentarse a Jadis uno a uno. Todo fue orquestado por Jadis para confrontar a Glenn directamente. Es un plan que ejecuta cada año para eliminar magos poderosos y apoderarse de los registros akáshicos. Los registros akáshicos poseen el poder de gobernar sobre los principios mismos de este mundo, otorgando al poseedor derechos absolutos. Para poder obtenerlos, Jadis debe derrotar al más fuerte. Esto no es un asunto de venganza, sino más bien un desafío de Jadis hacia Glenn. Jadis crea criaturas imaginadas para atacar a Glenn, quien trata de defenderse con su pistola mágica. Él se esconde y usa sus armas y habilidades para derrotar a Jadis, pero este lo contraataca sin cesar, riendo mientras supera por completo a Glenn con sus criaturas. Ellos disparan un láser a Glenn, debilitándolo, pero antes de que puedan ir a rematarlo, Sistine usa su magia de viento para atacar a Jadis. Glenn le pregunta a Sistine por qué no huyó, y ella le dice que él no pertenece a un mundo de muerte, no, pero que cree que sí pertenece a este, a su mundo.
Glenn le pide a Sistine que formen una célula de 2 personas y atacan a Jadis juntos. Jadis se irrita por la interferencia de Sistine mientras ayuda a Glenn, lo que le permite a él superar a Jadis al instante, quien es tomado totalmente desprevenido por la habilidad de Sistine y conjura un enorme ser imaginario. Sin embargo, antes de que se forme por completo, Sistine le dispara, dándole a Glenn otra oportunidad para asestar un potente golpe. Este golpe envía a Jadis rompiendo paredes, causando una gran destrucción. Después, Jadis se tumba y admite su derrota, reconociendo que fue, en efecto, la ayuda de Sistine lo que permitió a Glenn hacerse con la victoria. Glenn revisa a Sistine, quien ha agotado por completo su maná y respira con muchísima dificultad. En ese mismo momento, Jadis consigue escapar, pero advierte a Glenn que este imperio debe ser destruido, ya que fue construido con perversas intenciones. Él promete derrotar a Glenn cuando se reencuentren antes de desaparecer en el cielo. Mientras se va, Glenn lo llama bastardo y le grita que jamás vuelva a aparecer por allí. Sistine ya no puede caminar, así que Glenn la carga y la lleva a cuestas. Cuando se ponen de pie, toda la clase se precipita, con una sonrisa al verlos. Glenn le pregunta a Sistine si la clase lo seguirá aceptando como su maestro, y ella le responde que claro que sí. En la siguiente escena, Glenn está con Albert y unos cuantos hombres más, disculpándose por haber dejado escapar a Jadis. Albert le dice que está todo bien, ya que él ni siquiera solicitó la ayuda de Glenn con eso. Aún así, Glenn está muy molesto, especialmente por el comentario de Jadis sobre los registros akáshicos, que supuestamente otorgan el poder para controlar los principios mismos y absolutos del mundo. La idea de que Jadis intente hacerse con ello asusta a Glenn. Abajo, en el laberinto subterráneo bajo la ciudad, Eleanor se encuentra junto a una tableta mágica, preguntándose si la puerta que busca estará de verdad delante de ella. Por la mañana, Glenn camina feliz por los pasillos de la academia y se encuentra con algunos profesores, gastando bromas a algunos de ellos. Al final del pasillo, él se encuentra con Celica, quien le dice que planea explorar a fondo el laberinto subterráneo porque siente que hay algo importante que necesita hacer allí. Ella le pide a Glenn que cuente consigo mismo mientras se dirige a clase, recordando entonces su pasado y las cosas que quiere proteger, las cosas que le permiten levantarse una y otra vez.